Muy bien. Bueno, esta noche estamos acá reunidos para tratar un tema de actualidad, un tema que se ha venido comentando durante algunos meses, comentando tanto por el ministro Bonges como por el actual ministro Francisco Damber. Y este tema es un tema importante para nosotros los notarios porque somos los que lo tenemos que aplicar. Sin embargo, como iremos viendo en el transcurso de toda la norma que vamos a repasarla y iremos a las partes más importantes, veremos que esto se le ha puesto un ropaje jurídico que lo ha hecho totalmente rígido a estos formularios denominados de arrendamiento o más conocidos como leasing inmobiliario. Ahora, lo que yo les quiero comentar, que es mi opinión, que lo estaba ya comentando con algunas colegas en los previos, es que esto es un tema político, evidentemente. Es un tema político y lo que yo pienso, esa es mi opinión, es que esto ha venido, como ustedes saben, cuando Humala recibe el gobierno de su antecesor, el tema de la construcción estaba top, estaba altísimo, alto, 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 crecía inmensamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que los dueños de las constructoras le tienen que haber preguntado al presidente qué iba a pasar con su gobierno, que se estimaba que era un gobierno de izquierda, que era un gobierno probablemente comunista y que tenían un poco de miedo de seguir invirtiendo. Sin embargo, lo que les debe haber dicho nuestro presidente es: sigan invirtiendo por el país y sigan haciendo las construcciones. Ellos evidentemente continuaron con las construcciones y después de que esto estaba a tope, ¿qué pasó? Todo se cayó. Todo se cayó, se paralizó y cayó. Evidentemente, ¿qué tienen que haberle dicho las constructoras al presidente? Le tienen que haber dicho: bueno, ¿y qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Me has dejado con 20.000, 30.000, 40.000 casas. ¿Y cómo las coloco? Ahora me tienes que ayudar y tienes que hacer algo para que yo salga de este problema y para que yo pueda colocar las casas y crean estos productos que ya veremos, que uno es el arrendamiento simple y el otro son los arrendamientos con opción de compras. Uno, que es para que lo ejerzan las constructoras, aunque la norma no lo dice, pero las manifestaciones expresadas por los dos ministros nos indican que va dirigida a las constructoras, y además de lo que se desprende de la propia norma es que nosotros podemos ver que esto va dirigido a las constructoras y el otro evidentemente va dirigido a las empresas bancarias, y porque se trata de un leasing, pero que sin embargo es totalmente lejano a lo que es un leasing. Pero antes de entrar a repasar los artículos tanto de la ley como del reglamento, nosotros iremos a los antecedentes. Nosotros recordaremos que en el año 2002 se crea el registro de predios de la SUNAR y ahí se crea el formulario registral legalizado, donde el notario tenía que intervenir a través de ese formulario registral para compras-ventas de propiedad que no excediesen las 20 unidades impositivas tributarias. El Tribunal Constitucional llegó a determinar que no se trataba de un formulario con firmas legalizadas, de un formulario legalizado, sino que se trataba de un instrumento público notarial. Y además, me hacía recordar también mi colega Arnaldo, que por ahí lo veo, en una reunión el otro día, que justamente en esa sentencia del Tribunal Constitucional se le dio a la seguridad jurídica el rango constitucional.
O sea, se elevó al rango constitucional la seguridad jurídica. Bien, en esa sentencia del Tribunal Constitucional, el tribunal pide que en el reglamento el Ejecutivo dé ciertos lineamientos. Dentro de esos lineamientos, cuando sale el reglamento, dice que debe ser extendido en 3 ejemplares. 3 ejemplares, como nosotros sabemos, es siempre un riesgo. Es siempre un riesgo porque tener 3 documentos originales siempre va a resultar un riesgo. Porque ya sea que yo me equivoque en una coma y ese documento es diferente y le puede cambiar todo el sentido. Y ustedes podrán decir que yo exagero, porque si le cambias una coma, le cambias todo el sentido. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo era funcionaria del Banco Hipotecario, hace muchos años atrás, teníamos que estar presentes en los pliegos de reclamo FED. Acuérdense ustedes que la Federación de Empleados Bancarios era la federación más poderosa. Yo representaba al Banco Hipotecario. Esa federación pedía que se dé a los trabajadores una asignación única, una asignación para los hijos únicos sostén de madre viuda. Era para los hijos únicos sostén de madre viuda. Sin embargo, cuando la secretaria transcribe, en vez de poner la coma en el hijo único sostén de madre viuda, pone la coma en hijo, coma, único sostén de madre viuda. Y le cambió todo. Porque el hijo único es el hijo único. No tengo nada más que ese hijo. Y a ese hijo le voy a dar la asignación. En cambio, en el otro caso, al ponerle la coma en el hijo, coma, único sostén de madre viuda, entonces yo puedo tener 10 hijos y de esos 10 hijos, él es el único que me va a sostener. Le cambió todo. Felizmente, en la 1177 no habla de 3 formularios. Bien, lo que dice además este decreto legislativo 1177 es que nosotros debemos llevar un registro extraprotocolar de los formularios, que ya lo decía este mismo reglamento, que tiene su antecedente en este reglamento de la 27755. Fue SUNAT en ese momento la que aprobó esos reglamentos, y en este caso los reglamentos de la 1177 no son aprobados por SUNAT, sino que son reglamentos aprobados por el Ministerio de Vivienda. Pero todos sabemos pues que estos formularios al final, esto ha quedado en un total desuso, ¿no? Los notarios no lo utilizamos, ¿no? Porque pues se presenta inseguridad con este tipo de documentos. Bien, antes de detenernos a ver los artículos de la 1177, es importante expresarles que en la 1177 le da pues una intervención intensa, perdón, voy a hacer un paréntesis para recibir a mi decano. Buenas noches, decano. Con su permiso hemos empezado la exposición. ¿Ya está? Bien. Yo les decía que se destaca la intervención del notario en toda la norma. Ustedes lo van a ver, hay una intervención del notario constantemente durante esa norma. Y también es interesante mencionar que en una entrevista que le han hecho en el Diario El Peruano al abogado Rolando Castelares, que no sé si acá lo conocerán en esta aula, pero es un abogado que trabajó en el Banco de Crédito y que es un abogado que se le reconoce
por dominar el tema bancario. Y él ya ha dado su opinión en esa entrevista y ha dicho efectivamente que le parece intensa la intervención del notario y que probablemente esto lo que va a generar es que pueda encarecer la contratación y que entonces los costos sean similares o mayores a los de una escritura pública, porque ya se está proyectando y pensando que efectivamente los notarios lo vamos a ver de esa manera. ¿Cómo se llama realmente esta ley que es más conocida como leasing inmobiliario? Es el régimen de promoción de arrendamiento para vivienda. Se crean 3 formularios para 3 tipos de arrendamiento. Uno es el arrendamiento simple y los otros 2 son arrendamientos con opciones de compra. El FUA es el arrendamiento simple, va en un formulario FUA. El FUAO, que sería para las constructoras con opción de compra, y el FUAL, que sería o que es para las entidades financieras y que también es un arrendamiento con opción de compra. Se crea a través de esta ley un registro, el registro RA. Este registro, que es el Registro Administrativo de Arrendamiento para Vivienda, es para que los contratos contenidos en estos 3 formularios sean enviados y sean enviados electrónicamente, ya lo veremos después. Además, sean enviadas ahí también las resoluciones de desalojo que van a ver, y también el registro de deudores judiciales. Dice, esto es sin perjuicio de la comunicación que se deba realizar al registro de deudores judiciales morosos, porque como ustedes saben, existe la ley 30/2001 que crea el registro judicial de los deudores morosos. Y entonces yo me he dado el trabajo de hacer un cuadro para hacer un comparativo y decir por qué yo tendría que cambiarme de la 30/2001 legalización de firmas a estos formularios o a este formulario FUA, y qué me convendría más, porque tengo que saber qué me conviene más. Este RAC, que es una oficina que se va a crear para tener la información, el historial crediticio, como dice el ministro, el historial crediticio de aquellas personas que van a arrendar en cualquiera de las 3 modalidades. Esto va a ser una especie de Infopor. Ustedes saben que existe el Infopor, va a ser una especie de Infopor, porque le va a decir al banco o le va a decir a la persona que le interese, como sucede actualmente en Infopor, le va a decir, esta persona sí está pagando sus cuotas puntualmente, ya sea sus cuotas mensuales o ya sea sus cuotas de mantenimiento. Me dice la norma además que este RAP no sustituye ni reemplaza en modo alguno las que correspondan a ser en los registros públicos, porque en las 2 modalidades, FUAO y FUAL, tiene que ir necesariamente al registro público. El FUA no. Y en el punto 5.6 dice que el Fondo Mi Vivienda se encuentra facultado a efectuar el cobro de costos administrativos, lo cual encarece el servicio, porque además de que esto le exige al notario una serie de obligaciones, que también ya las vamos a ver,
más obligaciones que las que tiene el notario en una escritura pública. Ya vamos a detallar cuáles son esas obligaciones. Y por ahora, según me contaba mi colega Sergio Berrotti Polo, que ha sido valiente al hacer el primer formulario de arrendamiento para vivienda, el formulario simple, a través del FUA, me contaba que le habían dicho los funcionarios de vivienda que inicialmente no iba a haber cobro. No iba a haber cobro por enviar estos formularios al RAP. Este colega, ustedes dirán, pero ¿cómo es que él ya empezó? Si se supone que tienen que ingresar en un portal, porque tienes que ingresar en un portal. Y tienes que poder bajar los formularios, llenarlos, bajarlos, suscribirlos, enviarlos al RAP y guardar uno en tu registro extraprotocolar, que nos han creado un registro extraprotocolar. ¿Cómo es que él hizo el primer formulario? Realmente, cuando apareció la noticia en el periódico, yo pensé que nos estaban engañando, porque en el periódico aparecía además un formulario que se veía al momento de mostrarlo que no tenía firma de notario, que no tenía un registro, que no tenía un sello de notario, que no tenía nada. Yo pensé que en su desesperación estaban de alguna forma sorprendiéndonos, pero no, sí existía. Y me cuenta mi colega que han ido de vivienda a instalarles el RAP. Porque si no, tendrían que haber transcrito todo el contrato. Y el contrato no es un contrato pequeño, es un contrato largo. Tendrían que haber transcrito todo el contrato y habérselo llegado para que haga las firmas legalizadas. No, no son firmas legalizadas. Nosotros no vamos a legalizar firmas. Nosotros vamos a elaborar el íntegro del contrato, aun cuando ese contrato sea un contrato tipo. Igual, nosotros vamos a tener que elaborar todo lo que contiene eso, como cuando elaboramos una escritura pública, ni más ni menos. Lo vamos a tener que hacer de esa manera. Aquí, en el decreto legislativo 1177, nos hablan de la intervención del notario. Sin embargo, en el reglamento ya no mencionan la intervención del notario. Ya son las obligaciones del notario. Cambian el término. Y vamos a ver cuáles son las obligaciones del notario. Cuando estaba acá, el 1177, más o menos podíamos digerirlo. Con el reglamento ya está indigerible. Indigerible se ha convertido con el reglamento. Aquí me dice que se requiere la intervención del notario para la certificación de firmas en los formularios. No es una certificación de firmas. Además, ya lo dijo el Tribunal Constitucional, no hay una legalización de firmas, es un nuevo instrumento público notarial. Expedición de copias certificadas de los formularios, que va a ir uno al RAP, uno al interesado, otro a la constructora, otro al banco, dependiendo de los casos, otro a registros públicos. Extender el acta notarial protocolizada. Acta notarial protocolizada. ¿Qué cosa es un acta notarial protocolizada? Si es un acta notarial, ya es un instrumento protocolar. ¿Lo voy a protocolizar encima? Pero en otra parte de la norma se refiere
a acta con firmas legalizadas, que cuando hay una resolución de mutuo acuerdo, se hará con actas con firmas legalizadas. Cuando estuvimos en la reunión con los funcionarios del Ministerio de Vivienda, que nos llaman cuando la norma ya estaba expedida, cuando ya estaban hechas las cosas, nos llaman para pedirnos opinión ahí recién. Y por supuesto esta norma ha sido dada sin tener la opinión de los notarios, sin tener la opinión de los bancos, que somos los ejecutores, que somos los que tenemos que aplicar la norma, y sin tener tampoco la opinión de los jueces, porque los jueces también intervienen cuando pasamos al juicio de desalojo, que los tendrá que haber, que los tendrá que haber. El punto 6.2 me dice, el notario debe verificar la identidad de las personas, nosotros somos expertos en eso. Asimismo, es responsabilidad del notario enviar al RAP los contratos referidos en el numeral 4.1, artículo 4, así como llevar un registro extraprotocolar de los formularios cuyas firmas haya certificado, de tal manera que obre en su poder un original del formulario. En dicho registro protocolar se anotará en orden cronológico la fecha de suscripción. Se anotará en orden cronológico la fecha de suscripción. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno va a poder llegar un día y el otro día? ¿Uno va a poder firmar en una fecha y el otro en otra fecha? No. Después lo modifican. Esto después lo modifican. En defecto del notario se puede acudir al juez de paz, letrado. Menudo problema para registros, con los jueces de paz. Menudo problema. Porque yo no sé si registros tendrá toda la relación de los juzgados de paz para saber si no se está inscribiendo un formulario falso. Si registros públicos justamente se ha deshecho el arbitraje y nos los ha mandado de taquito a los notarios, se ha deshecho de los arbitrajes. No quiere saber nada de los arbitrajes. ¿Por qué? Porque han habido inscripciones falsas con arbitrajes falsos. Hay una famosa venta de un terreno del Estado encima. Menudo problema de registros. Y lo va a tener acá también. Cuando vayan los jueces, cuando vengan formularios de los jueces de paz letrados, pero además los jueces de paz letrados van a ser yo mismo sola, porque van a llenar los formularios, van a remitir al RAP, van a remitir a registros y van a hacer los juicios de desalojo. Van a hacerlo todo. Es competente el notario o en su defecto el juez de paz del distrito o provincia donde se encuentre ubicado el inmueble arrendado. O sea, la competencia es territorial, ¿no? Acá nosotros no podemos hacer un arrendamiento, sino de inmuebles que se encuentren en la provincia de Lima. Pero esto ya lo había, de cierta forma, modificado el decreto legislativo 1232, ¿no? Que nos da competencia territorial en lo que se refiere a la compra-venta de bienes. Ahora también nos dan competencia territorial en lo que se refiere a los arrendamientos. Cuenta de abono. Me dice que tiene que haber una cuenta de abono. Las personas que van a alquilar los inmuebles tienen que aperturar una cuenta de abono. Y esa cuenta de abono no será la cuenta de abono de mi cuenta personal. No será, ni de mi cuenta corriente personal. Tendré que crear una cuenta especial para que ahí me depositen los importes del arrendamiento.
los importes de las mensualidades, los importes de todo lo que sea referido a ese arrendamiento. Y aquí lo tenemos, aquí inclusive se menciona la cuota mensual, la cuota por servicio de agua, la cuota por seguro por riesgo de pérdida, que eso va a ser para los otros dos contratos, para el FUAO y para el FUAL. ¿Y por qué se dice que la intervención del notario es intensa? Acá lo tenemos. El arrendador debe comunicar al arrendatario mediante carta notarial la información de la nueva cuenta de abono. Cuando él cambie y modifique su cuenta de abono, donde le deben depositar, se lo tiene que comunicar al arrendatario. Porque si no se lo comunica, entonces está cometiendo pues una falta. Y dice la norma que se lo tiene que comunicar por carta notarial, no se lo puede comunicar de otra manera, porque la ley dice que tienen que ser por carta notarial. Y claro, si él no me ha comunicado que ha cambiado de cuenta, tampoco podrá considerarse esto como un incumplimiento de pago del arrendatario. Terminación del contrato. Vamos a ir acá. La resolución contractual de mutuo acuerdo sustentada en acta con firmas legalizadas. Se refiere, por un lado, la norma a un acta notarial protocolizada, a un acta notarial protocolizada. Y acá se refiere a un acta con firma legalizada, que la resolución por mutuo acuerdo es de un acta notarial con firma legalizada. Y esto yo se los hice saber a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, y luego en el reglamento ponen acta. Ya no ponen ni acta notarial protocolizada, ni acta con firmas legalizadas, sino ponen acta. Pero luego, en los contratos, en el cuerpo de los contratos, tenemos que nuevamente se refieren a acta con firmas legalizadas. ¿En qué quedamos? En una norma y en la otra norma, y en la misma norma, tienes tres términos: el acta notarial protocolizada, el acta con firmas legalizadas y el acta. Menudo problema. Aquí está la intervención intensa del notario. El incumplimiento del pago se debe comunicar también con carta notarial, donde yo le deba agregar a esa carta notarial el estado de cuenta de que no me has pagado, ¿no? El estado de cuenta de abono. Y también acá hay intervención del notario con la carta notarial, el diligenciamiento de la carta notarial, cuando hay en la resolución de contrato, porque no le han pagado, porque no han abonado la mensualidad, ya sea la mensualidad o ya sea el mantenimiento, porque la mensualidad son 2 meses y el mantenimiento son 6 meses. Si tú no me has pagado en 6 meses consecutivos, entonces yo te puedo resolver el contrato. Si tú no me has pagado en 2 meses consecutivos, yo te puedo resolver el contrato. Y por ahí habrán algunos tramposos que dirán: bueno, te pago un mes y un mes y uno. No me puedes echar. No te estoy dejando de pagar 2 meses seguidos. El mantenimiento, 6 meses seguidos, te pago 1 mes sí, 5 meses no. 1 mes sí, 5 meses no. Estoy cumpliendo. No estoy dejándote de pagar 6 meses consecutivos. Claro, por supuesto, nunca tendrá la propiedad, ni le dará ningún crédito, porque no hará un récord, un historial crediticio que lo acredite a poder pedir un préstamo posteriormente o adquirir una vivienda con opción de compra.
pero habrán tramposos que quieran aprovecharse de eso. Y también de que después los tienes que sacar a través de un juicio. Porque nosotros no estamos en un estado policíaco. Escuchaba en la televisión una entrevista que le hacían al ministro Francisco Gambia. Hacían una entrevista. Nada más y nada menos que uno de los considerados los periodistas más prestigiosos del país, el periodista de Canal 8, Jaime de Altava, y hablaba sobre el leasing inmobiliario. Y el ministro le decía: mire, acá lo mejor del leasing inmobiliario es que si deja de pagar 2 meses, viene la policía y lo saca. Y a mí se me caía la mandíbula mirando. El ministro decía eso. ¿Y qué le contestaba el periodista? El periodista de alto nivel le contestaba: ah, qué bien, señor ministro, cuánto hemos avanzado en el Perú. Más se me caía la mandíbula. ¿Por qué a ese periodista se le tiene que haber ocurrido preguntarle: señor ministro, nosotros no estamos en un estado policíaco, nadie puede venir y sacarte de tu casa porque no pagas 2 meses, tienes que tener para empezar una orden de desalojo? Y además hay un juicio que está dentro de la misma norma, el juicio de desalojo. Tú no lo evitas, no pueden venir y sacarte con la policía. O sea que eso no es verdad, no hay tal. Aun y cuando justamente en la entrevista que le hicieron también al ministro con este primer formulario que se ha firmado de arrendamiento simple, él expresa que las partes han firmado una cláusula específica que dice que ellos no van a acudir al Poder Judicial. No hay nadie que a mí me pueda decir que yo no voy a acudir al Poder Judicial. Pero después, en la misma, minutos después, segundos después, dice: sí, pero la persona tiene aquí la posibilidad de hacer un juicio rápido, un procedimiento rápido. ¿En qué quedamos? ¿No habías hecho la cláusula para no someterte al Poder Judicial? Y a los minutos está diciendo que sí vas a tener que seguir un procedimiento, pero que el procedimiento es rápido. Bien. El contrato de arrendamiento con el formulario FUA. Ese contrato de arrendamiento es el contrato de arrendamiento simple por el cual una persona, cualquiera de nosotros, le puede dar en arrendamiento a otro su inmueble para que esa persona lo utilice a cambio de una renta. Y el contrato de arrendamiento se celebra por escrito únicamente, dice, con el FUA. Y podría hacernos pensar únicamente con el FUA, que ya no lo podemos hacer el contrato con firmas legalizadas. No, porque sigue vigente la 30-20-1. Y aunque no esté vigente la 30-20-1, yo igual puedo hacer un contrato con firmas legalizadas y no recurrir a esa ley para hacer después del desalojo. Simplemente hice firmar mi contrato de arrendamiento con firmas legalizadas ante notario, y ya está. Vamos a pasar un poco. El formulario FUAO. Por el formulario FUAO dice: el contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda con opción de compra, las partes acuerdan que el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un inmueble de su propiedad para destinarlo a vivienda. Quiere decir que no lo puedes destinar a negocio, que no puede ser tampoco una casa de playa,
que no puede ser tampoco un arrendamiento de una casa de campo, porque es destinado exclusivamente a vivienda. El contrato de arrendamiento de inmueble dice que tendrá además un cronograma de cuánto tiempo vas a pagar y en qué momento tú vas a ejercer tu opción de compra. Pero en los formularios ya está puesto un modelo y en ese modelo aparecen 24 meses. O sea, yo me proyecto, o ellos ya se han proyectado, a que esos contratos van a durar 24 meses y después van a ejercer la opción de compra. El FUAO dice, debe ser inscrito obligatoriamente en el registro de predios y caduca un mes después. Impide la inscripción de actos de disposición del bien. El arrendador debe disponer de una cuenta, ya hemos visto. El arrendador puede ceder sus derechos sin autorización del arrendatario, como sucede normalmente con las empresas, ¿no?, que ceden su posición contractual. Los pagos de la renta, miren, ¿qué estuvo diciendo el ministro? Inicialmente, ¿qué estuvo diciendo el ministro? El ministro estuvo diciendo que las personas iban a poder obtener una propiedad y se iban a ser propietarios del bien poquito a poquito. Eso decía el ministro, poquito a poquito tú te vas a hacer propietario del bien. No hay poquito a poquito. Tú poquito a poquito no te vas a hacer propietario del bien. Tú poquito a poquito vas a pagar un arrendamiento. Y si el arrendamiento tú no lo cumples de pagar por completo, no vas a poder ejercer tu opción de compra. Y si dejas de pagar 2 meses, simplemente adiós el sueño de la casa propia, adiós, se te fue por los aires. No hay tal. ¿Por qué? Porque acá está en la norma. Los pagos de la renta convenida no constituyen pagos a cuenta para la adquisición del inmueble. No constituyen pagos a cuenta. El no ejercicio de la opción de compra por parte del arrendatario, o en caso este no cumpla con las condiciones para su ejercicio, no conlleva la devolución de ningún concepto dinerario a su favor, ya que los pagos realizados por el arrendatario en el marco del presente contrato no constituyen pagos para la adquisición del inmueble, no constituyen pagos. El formulario FUAO me dice también por acá, hay otra carta notarial que me dice que cuando yo tenga que ejercer mi opción de compra, lo tengo que hacer también a través de una carta notarial. Y no de una carta simple, es a través de una carta notarial. Que yo le debo comunicar a aquel que me arrendó cuando he ejercido las opciones FUAO o FUAL, que quiero comprar el bien y que se firme la minuta. Para los casos en que se financie el ejercicio de la opción de compra del inmueble a través del sistema financiero, debe tenerse en cuenta la evaluación, el comportamiento de pago del arrendatario. Fíjense lo que dice. En el caso de que se financie la opción de compra del inmueble a través del sistema financiero, quiere decir que aquí están pensando que se va a ejercer la opción de compra a través de un préstamo hipotecario. O sea, yo, porque es natural, si el ministro dice, esto va dirigido a personas de escasos recursos económicos, porque eso lo han venido diciendo, es más, en el texto, en los considerandos del decreto legislativo 1177, dice que va dirigido a personas de escasos recursos, a personas de escasos recursos, a personas que no tienen un historial crediticio, a personas que no tienen boletas de pago,
¿Qué me dice? Yo después, ¿cómo voy a tener, si yo pago durante 2 años, 3 años, los años que sean, después para pedirle el préstamo al banco? Porque la norma no dice que no va a pagar cuota inicial. No hay por ningún lado de la norma ni el reglamento que diga que después no va a pagar la cuota inicial. No, no lo dice. De tal manera que podrá pedir un préstamo para pagar la opción de compra a través de un préstamo en el sistema financiero, y de repente, si la propiedad no excede de 189.000 soles, creo, entonces tú podrás acceder al bono del buen pagador. Pero si la propiedad excede de ese monto, no hay bono. Y entonces, si tú no tienes, porque va dirigida a personas que no han podido juntar un capital para poner la cuota inicial, en 2 años que transcurran, o en 3 años, ¿yo de dónde ahorré para pagar la cuota inicial? Si estoy pagando además un arrendamiento, no voy a poder ejercer la opción de compra. No tengo el capital. Aquí, asimismo, el ejercicio de la opción de compra constituya compra de vivienda única y está dentro del rango de los parámetros del financiamiento a través de un crédito Mi Vivienda o del programa Techo Propio que lo reemplaza, resulta aplicable el arrendatario a ejercer la opción de compra tiene derecho a acceder al bono del buen pagador. ¿Cuánto es? 192.500 como máximo. Pero no los que exceden de este monto, que vendría a ser en dólares más o menos $55.000. Una propiedad de $55.000. En caso el arrendatario ejerza la opción de compra del notario a pedido de cualquiera de las partes, pediré el bloqueo del inmueble. Otra intervención del notario en el bloqueo del inmueble. Para que la transferencia de propiedad sea efectuada, será en mérito de la escritura pública. Nuevamente, el notario interviene con la escritura pública. Vamos a ver. Vamos a ir al FUA, el famoso leasing, que no tiene nada de leasing, solo el nombre, así como el formulario con firmas legalizadas, solamente tiene el nombre. Lo peor es que a nosotros nos van a enfrentar con los clientes, porque los clientes van a decir: ¿usted qué tanta formalidad si este es un formulario con firmas legalizadas? Y no es tal. Vamos a ver que no es tal. Vamos a verlo eso en el reglamento, donde están las obligaciones del notario. Las obligaciones del notario son mayores a las que nosotros tenemos en una escritura pública. El contrato de arrendamiento financiero del inmueble destinado a vivienda es un contrato por el cual el arrendador financiero financia el acceso al arrendatario al uso de un inmueble para destinarlo a vivienda mediante el pago de cuotas periódicas con la opción de compra. En el 12.2 dice: a efectos de financiar el uso del inmueble destinado a vivienda, el arrendador, quien deberá ser una empresa del sistema financiero autorizada por la SBS, adquiere la propiedad para ceder su uso al arrendatario. O sea, yo, banco, voy a comprar una propiedad para dársela en arrendamiento a una persona de escasos recursos económicos, que no tiene un historial crediticio, que no tiene una boleta de pago, que tiene un ingreso irregular, para alquilársela, y que lo más probable es que no me la pague. Según el ministro, también en esta misma entrevista que les hablo,
donde se ha firmado el primer formulario para alquiler simple, dice que el leasing va a tener unos 20 o 30 años. 20 o 30 años de leasing, ¿ustedes se imaginan? Yo te voy a pagar durante 20 o 30 años un arrendamiento. En 20 o 30 años voy a caer enfermo y voy a dejar de pagar 2 cuotas. O voy a perder mi trabajo, el único que me sustentaba como empleado independiente, como trabajador independiente. Y mi sueño de la casa propia se va. Y al banco tampoco le interesa quedarse con los inmuebles, porque eso no es el negocio del banco. El negocio del banco es poner capital, recuperarlo rápidamente. Ese es el negocio del banco. Al banco no le interesa. Yo hice mi propia encuesta a algunos bancos, a algunos funcionarios, y ellos me decían que ellos no estaban interesados en ese producto, en realidad. Entonces ahora, porque según el ministro Francisco Gambler, hay muchos bancos que están interesados en el producto. No sé si me equivocaré o no, ya el tiempo lo dirá. Pero a mí, ¿qué me hace pensar que no me equivoco? Que ya están pensando en que sea el Banco de la Nación el que dé estos préstamos, el que compre las propiedades y las dé en arrendamiento. Y ya han opinado también al respecto. Ya han opinado al respecto. Aquí en el diario Gestión hay una opinión del doctor Víctor García Toma. El doctor Víctor García Toma dice: se supone que la actividad empresarial del Estado es subsidiaria y en consecuencia, si ya existe un operador privado que realiza la función, que todavía no existe, el Estado no debería participar. Si el Banco de la Nación participa, ciertamente no sería una decisión plenamente constitucional. Solo podría ser actividad empresarial, ocuparse de leasing, por ejemplo, si no existiese un operador privado que pueda hacerlo o quiera hacerlo. Yo deduzco que no hay ninguno que quiera hacerlo, razón por la cual ya han pensado en el Banco de la Nación, para que sea el Banco de la Nación el que lo haga. El arrendamiento financiero puede ser financiado con un financiamiento que incluye el bono del buen pagador, en cuyo caso el contrato de arrendamiento financiero recibe el mismo tratamiento que los créditos hipotecarios financiados con dicho bono. ¿Qué quedamos? Es un crédito. Y eso es lo que me han dicho los funcionarios de los bancos, que le van a dar el tratamiento de un crédito. ¿Y qué decía el ministro Monjes? Decía que no se iba a pagar una cuota, que no había la cuota, que era para aquellos que no tenían para su cuota inicial y que simplemente tenían para el arrendamiento. Y llámelo como lo llames. Si no lo quieres llamar cuota, no lo llames cuota, pero es una cuota. En caso el arrendador financiero solicite al arrendatario el pago de una prima por leasing al inicio del contrato. ¿Qué es eso? No es nada más que una cuota que tiene que pagar inicialmente. ¿Y qué decía el ministro? Que no se sabía si iban o no iban a cobrar la cuota. Que no se sabía, si ya estaba en la ley. Cuando hablaba esto, ya estaba en la ley que había un pago de cuota, un pago de una prima por leasing. El arrendatario, en virtud del contrato de arrendamiento del inmueble destinado a vivienda, recibe el inmueble para usarlo como vivienda por un periodo determinado. Bueno, ya lo hemos visto. El arrendamiento financiero, el arrendador financiero podrá requerir, podrá ceder sus derechos sin autorización, también ya lo hemos visto. Y también lo del abono.
Acá me dice, para ejercer la opción de compra el arrendatario debe haber cumplido con el pago de las cuotas periódicas, conceptos, acá en la cuenta, ya lo hemos visto también esto, en la cuenta. Vamos a pasar esto. Acá tenemos el cuadro comparativo. Y podemos ir adelantando con lo que dice el reglamento. Acá en este cuadro comparativo tenemos la 30-2001 y tenemos el arrendamiento simple. En la 30-2001 el abogado del corredor elabora el contrato de arrendamiento con cláusula de arrendamiento futuro y legaliza las firmas ante el notario y se van. Y se van con sus firmas legalizadas. Aquí el notario tiene que elaborarlo a través del RAP y en el reglamento ha salido que además le van a dar un código al notario, un número de usuario para que ingrese. El RAP, el sistema del RAP en realidad se quiso colgar del sistema de registros públicos, pero registros públicos no le permitió al Ministerio de Vivienda que se cuelguen de su portal, razón por la cual han tenido que ver cómo hacerlo ellos por su cuenta. Y hasta ahora, creo que los que estamos acá, que he conversado con algunos colegas, nadie tiene todavía el RAP en sus oficios notariales. Y acá las partes se acercan al oficio notarial, el notario con los datos proporcionados por las partes elabora el FUA a través del portal del RAP. Aquí los términos para el desalojo son 21 días. Y acá son 25 días. Claro que acá no han contado el término para expedir la sentencia y algunos términos que ponen en este otro, pero que sin embargo ponen términos para cada cual, para que ya lo vamos a ver, también tengo otro cuadrito respecto a eso, ponen términos para cada cual, pero hay un término que no lo ponen. Entonces yo ahí me puedo demorar lo que quiera. La sentencia, le dicen al juez, si no la sacas en el término de 3 días, si no me equivoco, es bajo responsabilidad. Como si lo demás no fuese bajo responsabilidad. Todo es bajo responsabilidad. ¿Y qué le hace creer a un ciudadano, como dice el ministro, este sistema es un sistema rapidísimo de desalojo? A mí, ¿qué me hace pensar que este es un sistema rápido de desalojo? Se supone que el 30-21 era un sistema rápido de desalojo. ¿Por qué tendría que cambiar de un sistema a otro sistema? El Poder Judicial es el mismo, los jueces son los mismos, los asistentes judiciales son los mismos, son juicios ejecutivos, ambos. Y el sistema judicial es el mismo. ¿Por qué en la 20-21 va a ser más lento que en este juicio de desalojo? ¿Qué? ¿Le van a pagar un incentivo a los jueces y a su personal? Si el Poder Judicial no tiene dinero, por eso están ahora de huelga, porque no hay dinero. Y yo no sé si ustedes habrán visto en el periódico que anuncian que no tienen dinero, que no tienen cómo avanzar en los casos que tienen pendientes porque no cuentan con el dinero suficiente, y que si lo hacen, ellos y sus asistentes lo están haciendo por amor al arte. Entonces, ¿qué me asegura a mí que este sistema es más rápido que este? Nada. Y ahora ya están de huelga. ¿Y cómo harías? Y luego van a entrar en vacaciones, las vacaciones del Poder Judicial. ¿Y dónde va a estar la rapidez?
A solicitud del ejecutante se inscribe en el registro de deudores judiciales morosos. Y aquí también, en el formulario. La ubicación del bien señala la competencia del notario. Esto por efecto del decreto legislativo 1132. El 123, acá dice el 123, que ha sido modificado con el 1232, que nos dice: asimismo, la nulidad alcanza a certificaciones de firma realizadas por el notario en virtud de una norma especial en formularios o documentos privados de la competencia. Acá es la gratuidad y publicidad del servicio en el registro de deudores morosos, y acá hay un cobro que inicialmente han anunciado verbalmente que no tendrá un costo. Aquí, cuando las partes acudían al oficio notarial, no necesariamente hacían el uso del lector biométrico, aunque cada vez más nosotros usamos el lector biométrico para los actos. Acá es obligatorio el uso del lector biométrico. Acá no obliga a informar a la UIF. En el reglamento nos obliga a informar a la UIF. Dice que nosotros tenemos que cumplir con la 5709. Y la 5709 nos obliga a comunicar las operaciones sospechosas. Porque aquí, en verdad, no habría un umbral. Aunque no creo que ningún notario tenga un sistema que detecte los umbrales. La verdad es que no conozco. Recién cuando tengamos el sistema de los españoles, vamos a poder hacer el RO con umbrales. Porque esto no pasaría el umbral. Un arrendamiento no pasaría el umbral. Porque se necesita para pasar el umbral $2.000. Y si es en un mes, varias operaciones que alcancen a $10.000. Razón por la cual esto no va a pasar del umbral. Pero sí vas a tener que comunicar la operación sospechosa. Y sí vas a tener que hacerle firmar la declaración jurada de anexo 5. Porque tienes que cumplir con la 5709. Ojo. Miren lo que dice el reglamento, que lo vamos a ver después, que acá ya lo he puesto en este cuadro. El notario debe constatar el poder de las personas naturales, así como las facultades de la persona jurídica consten en la copia literal. El notario debe constatar. ¿Cómo constata? Cuando una persona viene a mi oficio notarial y yo la identifico, la persona se presenta ante mí con un DNI. Yo la miro, sé que es ella, pero constato y verifico que es ella a través del lector biométrico. Y aquí, cuando me traiga el poder, ¿cómo voy a verificar? Mirando la vigencia de poder. Ya lo constaté, ya lo verifiqué. Lo que quería el Ministerio de Vivienda es que nosotros lo hagamos en línea, lo constatemos en línea. Yo le digo imposible. Imposible. Yo no puedo constatar en línea una vigencia de poder, más si se trata de una constructora que puede tener 100 páginas. ¿Yo cómo constato? No tengo forma de constatarlo. Y además me dicen, el notario debe verificar que el inmueble corresponda a quien dice ser el propietario a través de la copia literal correspondiente. Y acá también me dicen que yo debo verificar que el inmueble corresponda a quien dice ser propietario. ¿Y cómo lo verifico? Porque me traen la copia literal. Yo tendría que verificarlo, entonces ir yo mismo a registros públicos y sacar, en vez de que ellos me traigan esas copias literales, obtenerlas yo. De esa manera ya he constatado que ese realmente es el propietario del bien y que ese realmente es la persona que cuenta con los poderes. Porque aquí lo que han hecho, por eso es que yo les decía que esas obligaciones son más que en una escritura pública. Porque en una escritura pública, cuando viene el usuario
te presenta el poder y si ese poder es falso, si esa compra-venta es falsa, ese título inscrito en el registro de propiedad es falso, él se hace responsable por ese documento que le presentó al notario. Pero acá han sustraído al ciudadano de cualquier responsabilidad, lo sustrae y le dicen: toda la responsabilidad es del notario cuando se trata de esto, absolutamente. Tú no tienes que demostrar nada, el notario tiene que verificarlo y tiene que verificar todo. Nos ponen en una situación difícil. El notario debe verificar que el arrendador haya abierto una cuenta bancaria, porque lo tengo que verificar, porque en el momento en que yo hago el formulario tengo que ver que se haya depositado el dinero y lo tengo que poner en el formulario, cuánto se depositó, cuánto le dio en garantía. Yo lo tengo que poner y tengo que ver también eso, y tengo que sacar una copia de eso, y voy a tener un registro extra protocolar así, porque es el formulario con varias hojas. Ya vamos a ver las varias hojas con las que cuenta el contrato, y es además la copia literal del bien, y además las facultades de la persona, y además la declaración jurada de anexo 5, y además también, porque hay una parte en la norma que dice que esto será para el FUAO y para el FUAL, que el arrendador debe informar de si hay cargas o gravámenes que estén en camino o que no se hayan inscrito. Entonces yo tendré que hacerle firmar una declaración jurada, como en la inmovilización de predios, que diga que no hay una carga que esté en camino. Y eso se agrega a mi tomo, a mi registro extra protocolar. Va a ser gordo. Y eso cuesta. ¿Y cuánto le voy a cobrar? Y quieren un costo social. Y cuando hablamos de 150 soles, casi se caen de espaldas. Era mucho dinero. Pero me están pidiendo, en la misma ley, me dice: pero usted no le puede agregar formalidad adicional alguna. Claro, con todo lo que ya has hecho, ya te le agrego más. Pero lo que has hecho es darle rigidez absoluta a este tipo de arrendamientos. Una rigidez increíble. El notario remite vía electrónica el formulario del RAP y también vía física. Porque por un lado, en el reglamento te dice que lo envíes vía electrónica. Y después, en otro artículo, te dice vía electrónica, pero cuando el formulario esté firmado, me lo remites también vía electrónica. Si ya está firmado, ¿cómo te lo remito después vía electrónica? Vía electrónica te lo remito en el momento, cuando entro a tu plataforma, lleno todo y te lo remito en vía electrónica. Digamos algo similar a las constituciones de empresas en línea. Pero luego de que han firmado, ¿cómo te lo remito vía electrónica? Te lo tendré que escanear o te lo remitiré físicamente, pero ya no es electrónicamente. No hay forma. El notario debe entregar copias certificadas a cada uno de los interesados. Si los interesados lo desean, solicitarán al notario que envíe copias certificadas al registro de predios, pero es obligatorio en el FUAO y en el FUAL.
el notario debe darle un ingreso en su registro extraprotocolar. Miren pues ustedes la rigidez de esto versus esto. ¿Para qué? Para llegar al juicio de desalojo. Porque lo que quieres es que tu inquilino, tu arrendatario, salga más rápido. Eso es lo que quieres. Y dice el ministro en la misma entrevista, esto le asegura al arrendador su propiedad. Una vez que ha hecho el formulario con la presencia del notario, le asegura al arrendador que va a recuperar inmediatamente su propiedad. Seremos magos los notarios. Seremos magos. ¿Cómo yo le aseguro a este señor que su arrendatario le va a pagar su renta mensual? Yo no le puedo asegurar eso. Yo no le puedo asegurar que su arrendatario, porque yo intervengo, va a ser un buen pagador. Pero eso le dice el ministro al arrendatario. Y eso es lo que puede pensar el arrendatario, pero si me he ido ante un notario y se va a ir donde el notario a reclamarle que el arrendatario no le paga. Y acá están los plazos, miren. Estos son los plazos del juicio de desalojo. 5 días hábiles se corre el traslado de la demanda, en el 30-21 son 6 días. Después, constatación de la demanda o siniestra, el juez sentencia en 3 días hábiles, recurso de apelación, elevación del expediente. Pero aquí, el juez cursa oficio a la PNP, no mencionan plazo. Ahí me permiso. ¿Me permiso? 25 días en total. Y aquí viene el reglamento. ¿Qué es el contenido mínimo de los formularios? El contenido mínimo del formulario que debe tener. Esto se parece ya a lo que llenamos para el RON, más o menos, todos los rubros que tiene, ¿no? La abundancia de rubros. El nombre, el apellido, el documento nacional de identidad, el registro único de contribuyentes. El registro único de contribuyentes. Yo le consultaba al colega Sergio, y le pediste el RUC. No, pues el RUC es solamente para las empresas. Pero no es así. No es así. El decreto legislativo, el reglamento 1177, en el literal 4.1a, dice: en caso de persona natural, debe indicar nombres, el apellido, documento de identidad u otro registro único de contribuyentes. ¿Y por qué no quieren el registro único de contribuyentes? Es obvio. Si yo voy a alquilar un bien y voy a recibir una renta, tengo que pagar el 5% de la renta al Estado. Y la SUNAT no quiere que nadie se le sustraiga y que nadie deje de pagar el monto que debe pagar por arrendar un bien. Esa es la razón por la cual quieren que se ponga el registro único de contribuyentes. El número de la partida, el representante legal, de ser el caso, la descripción del inmueble, ubicación exacta, miren ustedes, número de la partida de predios en que se encuentra inscrito el inmueble o en que se encuentra anotado preventivamente. No sé si algún notario se va a arriesgar con una anotación preventiva. Para la anotación preventiva, en el caso de predios no independizados, debe identificar el área, el INDERO, presentar un plano de ubicación del área que es materia del arrendamiento. Imagínense todo esto que se crea para un arrendamiento. Es la locura. Es la locura. Dice, el objeto, el número de cuenta, el monto de la renta, el monto de la garantía pactada, las obligaciones, derechos de las partes, las causales del desalojo, la autorización para el uso de datos personales, el mecanismo de solución de controversia.
Dice, el FUA o FUAOL, según corresponda, debe declarar las cargas y gravámenes que estén inscritos o no. Era lo que les decía. Cargas y gravámenes que estén inscritos o no. Si yo tengo que hacer eso, yo le tengo que pedir, pues, al arrendador una declaración jurada. Y la tengo que poner en mi registro extraprotocolar, en ese tomito que iré haciendo. Dice, las partes interesadas en celebrar el contrato de arrendamiento con fines de vivienda al amparo del régimen especial y facultativo, porque es facultativo, yo puedo seguir utilizando la 3021 para los arrendamientos simples. Y aquí, en el 4.6, dice, la copia certificada de los formularios tiene mérito inscribible en el registro de predios sin necesidad de formalidad adicional alguna. Claro, ya les he dicho, con todo lo que ya han creado, ya de más podemos. Para efectos de la determinación del costo del derecho registral, la SUNAT debe considerar el servicio de arrendamiento como un acto invalorado. ¿No va a cobrar? ¿Qué me quiere decir eso? ¿Que no va a cobrar como un acto invalorado? Pero todos los actos invalorados, y para inscribir cualquier acto en predios te cobran por lo menos 41 soles. ¿Va a cobrar o no va a cobrar? No sabemos todavía. Y eso se agrega, ¿no?, al costo. Los notarios, o en su defecto el juez de paz letrado, tienen acceso a los formularios a través de la plataforma del RAP. Y solo a través de la plataforma del RAP. Y si no tenemos plataforma, no podemos hacerlo. Al colega le han ido y le han instalado el RAP en su oficio. Por eso es que lo ha podido hacer. ¿Y mediante qué? El usuario asignado. Y tenemos que tener un usuario. El contenido del RAP se registra, ¿en qué dice? Electrónicamente. La copia certificada, las resoluciones judiciales, la información referida a la puntualidad o morosidad. Pero fíjense a qué bonito, miren esto, miren esto. Miren esto. El artículo 8 dice, los errores materiales o aritméticos en la información registrada en el RAP son rectificados con efecto retroactivo en cualquier momento de oficio a instancia de los administrados. ¿Y yo? ¿Dónde quedé yo? ¿Y registro público? ¿Dónde quedó? Tú y el RAP se arreglan y corrigen los errores de lo que yo he hecho y de lo que se ha inscrito en registro público. Y agrega, la registra en el RAP, notifica al interesado en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de presentada la solicitud. Entre ellos dos, rectifican los errores materiales o aritméticos. Y mi formulario, ahí no se rectificó. Mi formulario queda diferente. Y lo que se inscribió en registro público queda diferente. Porque has arreglado entre tú y el administrador. Esta es la competencia del notario, que ya lo hemos visto. Aquí es. Ya no es la intervención del notario que decía la ley, es la obligación del notario. Porque son obligación del notario. Debe verificar la identidad, ya lo hemos visto. Verificar que el arrendador sea el propietario del inmueble, constatar el representante o apoderado de cualquiera de las partes se encuentra facultado con poder vigente para celebrar el contrato, registrar la información en el formulario correspondiente, certificación y registro en su registro extraprotocolar, certificar las firmas, que no es una certificación de firmas, pues no es, han desnaturalizado lo que es una legalización de firmas.
No es un formulario con firma legalizada. En realidad es una escritura pública. Es como si nosotros digamos, oye, adivina qué es. Tiene un tamaño regular, es un animal de tamaño regular, que tiene una cola grande, unas orejas grandes, se ríe, rebuzna, pero no es un burro, es un sapo, como los sapos estos, que quieren hacer pasar un formulario con firma legalizada, con un formulario cuando es una escritura pública. Remitir, expedir copias certificadas, remitir electrónicamente copias certificadas de los formularios al administrador para su inscripción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la certificación de firma. Remitir electrónicamente dentro de los 3 días hábiles siguientes de la certificación de firma. ¿Cómo te lo remito? Electrónicamente. Lo haré físicamente, lo escanearé. Extender el acta notarial protocolizada, acta con firmas legalizadas, acta notarial. ¿Cuál es? ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, tendríamos que utilizar o el acta notarial con firmas, o el acta con firmas legalizadas, o el acta notarial. Pero para una resolución de contrato, sí acta notarial. Fíjense la incoherencia. Para la resolución del contrato, acta notarial. Y la mayor incoherencia todavía es que el Estado saque una norma donde diga que ya los notarios no tenemos competencia para expedir los certificados domiciliarios, ni tampoco la policía, y que la persona lo pueda hacer a través de un documento simple, no importa, sin firma legalizada. Pero aquí nos piden todo este ropaje jurídico. Por un lado, quiere decirte al extremo de que no quiero nada, y por otro lado, aquí quiero todo. Dice, llevar y conservar un registro extraprotocolar de los formularios cuya firma haya certificado de tal manera que obre en su poder un formulario original. En dicho registro debe anotarse en orden cronológico la fecha de suscripción del formulario. Ya cambiaron. Ya es la fecha de suscripción del formulario. O sea, yo debo anotar la fecha de suscripción del formulario, que es cuando lo firman los dos juntos con el notario. No era como se veía en la ley. En el reglamento ya se lee diferente. Y cumplir con las disposiciones contenidas en la 5709, que ya sabemos de qué se trata. Y acá también, miren ustedes qué bonito, el arrendador puede solicitar información al administrador o al representante de la Junta de Propietarios o a la empresa de servicios o de seguros con la finalidad de conocer si el arrendatario está cumpliendo con el pago de los conceptos complementarios pactados. Asimismo, los administradores y o empresas de servicio antes referidos informan al RAP respecto del incumplimiento en el pago de los conceptos complementarios en los que incurre el arrendatario. O sea que la empresa de agua, la empresa de luz, le va a comunicar al RAP de que los arrendatarios no pagan el servicio de agua y el servicio de luz. ¿Eso es lo que quieren? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, por ahí al final de la norma se habla de que se pueden hacer contratos con entidades públicas o privadas. Tendrán que hacer pues un contrato con alguna de estas empresas para que estas empresas le comuniquen cuando alguien deja de pagar. Y eso también se me había pasado en lo que es el FUAR. Además de que el banco le tenga que dar la propiedad a una persona que, como hemos visto, no tiene recursos, es una persona, de escasos recursos, que no tiene una boleta,
que tiene ingresos irregulares y que además le va a tener que pagar el mantenimiento, el dinero que reciba por el mantenimiento lo va a tener que pagar a estas empresas. O sea, yo banco voy a tener que contratar a una persona porque no lo voy a dejar en manos de la persona que me alquile el bien para que él pague a la empresa de luz, a la empresa de agua, a la municipalidad, que me puede pagar hoy, mañana y nunca. Yo me voy a tener que asegurar de que yo lo voy a pagar. Y entonces esto tendría poco sentido. Y esto te obliga, dice, ¿a dónde se va a notar este FUAO? En el rubro F, en otros. El rubro F es otros. El leasing. El FUAL debe ser inscrito obligatoriamente en el registro de predios. En caso el inmueble no se encuentre independizado, anotado preventivamente en el rubro F de la partida 9. Acá me dice cuánto va a durar el bloqueo. 6 meses. ¿Por qué tanto? 6 meses. Porque los bancos se demoran. Y si encima van a calificar a una persona que no tiene o que tiene pocos recursos, se demorará más. Las empresas del sistema financiero establecen los términos contractuales de las operaciones de arrendamiento financiero, teniendo en cuenta el contenido mínimo del FUAR, teniendo en cuenta el contenido mínimo del FUAR. Quiere decir que ellos le van a agregar más, porque eso acostumbran los bancos. Le van a agregar más cláusulas de seguridad. Y además también lo de la ley de protección de datos personales, que la van a agregar ahí. Y esos contratos que cada banco lo hará diferente, tiene que ser aprobado por la Superintendencia de Banco y Seguro previamente. Por la cual, en este momento, no hay ningún banco que tenga aprobado su modelo. El Fondo Mi Vivienda aprueba las directivas que sean necesarias para la implementación de lo dispuesto en el presente reglamento en un plazo no mayor de 30 días calendario que todavía no se cumple. Y por eso nosotros teníamos entendido que no se iba a firmar ningún arrendamiento, ni siquiera el arrendamiento simple, si no pasaban los 30 días. Pero ya vemos que están apurados porque la ciudadanía piense que esto es un éxito y que ya se firmó el primer arrendamiento. Y aquí tienen. Este es el formulario. Los datos del arrendador, los datos del arrendatario, la información del inmueble, todo esto hay que llenarlo. Y esto lo llena el notario. Contrato de arrendamiento con opción de compra. Acá lo tienen, lo vamos a pasar rápido. Ahí tienen todas las partes que debe llenar y que debe llenar el notario o el personal del notario. ¿Acá está? No lo van a hacer. ¿No? Acá está. Miren la cantidad de hojas. Miren todo esto. El arrendador, el arrendatario, el notario, que va a dar fe de todo, ¿no? De todo el contenido. No es una legalización de firma. No lo es. Y aquí es lo que yo les digo. Además acá puede haber un inventario de bienes. Y aquí ellos han calculado 24 meses.
24 meses. Yo te voy a dar un arrendamiento por 24 meses, luego tú vas a ejercer tu opción de compra. Cuando ejerzas tu opción de compra vas a tener que pedir un crédito bancario. ¿En qué queda? Y el leasing es con cuota. El leasing es con inicial. El FUAL es lo mismo. Y miren, inmediatamente al día siguiente de la publicación del reglamento, dice, ¿por qué yo digo que este es un tema político y que ha sido creado para las constructoras? Porque ha anunciado el ministro Daimler en portafolio nada más y nada menos que del comercio. Miren lo que dice. Continúan con la mentira, ¿no?, de la cuota inicial. Miren. Asimismo agrega que un tema que había quedado pendiente luego de la publicación de la ley, si era finalmente el arrendatario el que tenía que cumplir con alguna cuota inicial o algún pago que haga sus veces de esa cuota. Mentira. Ya estaba el pago de la prima de leasing desde el inicio. No puedes decir que eso quedó como algo pendiente. ¿Y qué me dice acá? ¿Y por qué me reafirma que esto es para las constructoras? Anunció que las empresas inmobiliarias que decidan participar en la modalidad de alquiler-venta podrán obtener un financiamiento hasta por el 65%. Si yo como empresa inmobiliaria voy a obtener un financiamiento del 65%, ya tengo pagada la propiedad. Ya la tengo pagada. Lo que me viene es un plus con el arrendamiento. Y si me dejan de pagar, me quedo con la propiedad de vuelta y la vuelvo a alquilar. Dice el diario República, señala, el ministro Francisco Daimler ha manifestado que hay que dejar en claro que estos contratos de arrendamiento destinados a mi vivienda serán anulados si es que se incumple con el pago. ¿Cómo lo va a anular? No sé cómo va a ser. ¿Cómo lo anula? Dice que hay 40.000 viviendas sin stock y que las familias pueden alquilar una vivienda con el nuevo reglamento a partir de mañana. Y al único que le han ido a poner el RAP ha sido a nuestro colega Sergio Berrón. Bueno, miren lo que dice acá, esta declaración en el peruano, que la referida ley generará una presión a la baja en las tasas de interés del mercado inmobiliario local en función al menor riesgo por una rápida recuperación de la vivienda. En función al menor riesgo por una rápida recuperación de la vivienda. Yo no lo voy a recuperar rápidamente. Le reitero, el Poder Judicial es el mismo, los jueces son los mismos, los asistentes judiciales son los mismos y el sistema judicial no ha variado. De tal manera que yo no voy a obtener nunca una recuperación rápida. Muy bien, y solamente para darle una pasadita nada más, porque ya este no era mi tema, pero me pidió el doctor, mi decano, Mario Romero, que también lo mencione. Hay otro decreto legislativo, el 1196, donde crean otro formulario que se llama el formulario de capitalización inmobiliaria, donde yo voy a pagar una cuota de alquiler y una cuota de ahorro, para que después esa cuota de ahorro me sirva para pagar la totalidad del inmueble. ¿Saben cómo lo han llamado a ese formulario? Fuchi. Fuchi le han llamado a ese formulario. Y así es. Es F-U-C-I. Mis colegas ya le han puesto Fuchi. Y eso huele a Fuchi. Y en este tampoco me hago poquito a poquito dueño del bien. Porque igual, si yo no pago
mis cuotas, ese ahorrito que yo tendré me lo devolverán, pero la cuota que pagué de arrendamiento se perdió. Yo me hago poquito a poquito propietario de un bien cuando voy comprando acciones y derechos. Si yo heredo un inmueble que era de mis padres, tengo el 20% y luego de un tiempo de unos ahorritos le compro a mi hermano su 20% y a mi otro hermano el otro 20%, me voy haciendo propietario del bien poquito a poquito. Pero en ninguno de estos sistemas, en ninguno de estos arrendamientos, yo me voy a hacer propietario poquito a poquito. Y este es un sistema similar, todo similar a los otros formularios de arrendamiento. La diferencia es que acá el formulario lo elabora Registros Públicos y el otro formulario es elaborado por Mi Vivienda. Que aquí la persona va ahorrando una cantidad pequeña, ya se habla de un 70 de arrendamiento y de 30 de capitalización, y que aquí yo puedo ceder mi posición contractual como arrendatario. Por lo demás, todo es parecido. Legalizar las firmas, que no es una legalización de firmas, es pedir copias certificadas, enviar una copia al RAC y otra a registros públicos, entregar una copia al interesado, extender la escritura pública cuando se ejerza la opción de compra. Pero el reglamento todavía no ha salido. Y el reglamento está más o menos proyectado para el 15 de enero del 2016. Y tenemos más. Bueno, este es cómo ellos han ideado, los funcionarios públicos han creado estos formularios, ellos los han ideado, sin intervención de los bancos, sin intervención de los notarios, sin intervención de los jueces, de ninguna de las partes que tienen que ver en todo este proceso. Se me fue. Había uno que desde el 1196, que es la expropiación. Hay otro formulario, este es el último, que se refiere, este es, no, este no es, el 1192, creo que es el otro. ¿No está ahí? ¿No lo puse? Bueno, no importa. Pero se los menciono nada más. Es el 1192, si no me equivoco, que se refiere a las expropiaciones, donde también el notario interviene en ese formulario. Y es que esta ley, este decreto legislativo ha cambiado el tema de las expropiaciones, y aquí, previamente, cuando se quiera expropiar a una persona un bien, se va a tener que poner de acuerdo con esa persona, comprarle la propiedad de acuerdo a lo que se valorice el predio, y a esa valorización le vas a agregar el 10%, y el Estado, que tiene muchísimo dinero, está dispuesto a pagarle a la persona a la cual se le va a expropiar el monto que cuesta su propiedad más un 10%, pero al notario no le quiere pagar su escritura pública. Miren las incoherencias. Y aquí, en ese formulario, como les digo, interviene el notario para ese formulario, para cuando se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, ya se seguirá el camino de la expropiación. Bueno, creo que con eso hemos cerrado. Les agradezco mucho su presencia. Se ha cambiado el concepto de fe pública registral, entonces no solo sería la copia literal, sino también habría que verificar los títulos archivados, hasta cuándo. Yo les vuelvo a decir, acá han sustraído al ciudadano de toda responsabilidad para trasladársela íntegramente al notario. Eso es lo que han querido hacer con esto. Yo les digo, estuve
por la radio hablando de este tema, y una de las preguntas que me hicieron era si se podía alquilar en planos. ¿Planos? ¿Usted iba a vivir en un plano? A veces vienen preguntas absurdas, ¿no? Claro, si tú quieres, acógete pues al programa de techo propio. Pero no puedes pensar que lo vas a hacer, que te van a dar un arrendamiento con un plano. ¿Dónde vas a vivir? Y otra de las preguntas que me hicieron es, porque yo decía que en realidad yo no consideraba que esto iba a ser exitoso. De repente me equivoco, yo no sé. Y esto es un éxito, pero la verdad es que yo lo dudo mucho. Con todo lo que hemos visto, ustedes mismos podrán deducir qué puede pasar con esto. Bueno, les agradezco mucho, muy amables, muchas gracias. Gracias a la doctora Clara Carnero por esta nueva charla que nos ha brindado, a ustedes por la asistencia, y vamos a mantener una constante comunicación respecto al desarrollo de esta norma que, como ya hemos visto, un solo caso ha sido publicitado y es poco probable que vaya a tener un futuro en lo cercano plena aplicación por nosotros. De todas maneras, hay una reunión que debemos sostener con los funcionarios del fondo, porque están preocupados. Esto no ha tenido la repercusión que ellos esperaron. Los mismos bancos, como lo ha mencionado la doctora Carnero, no tienen ninguna simpatía con esta norma y está bastante complejo para ellos. Nuevamente, el día sábado ven una nueva charla por parte de la doctora Carnero a nivel de la Junta de Cánones, así que la tendremos nuevamente en esa oportunidad. Gracias, buenas noches.